Estamos hoy en Moliendo Café en compañía de Carlos Orozco. Él es el responsable del Comité de Investigaciones en AESCO Colombia, la entidad que ha liderado desde hace 2 décadas los procesos relacionados con la población migrante y sus familias en Colombia y en España. Queremos aprovechar su condición de experto, pero ya lo habíamos mencionado también, la experiencia de vida que pasó por allí en territorio español, primero en Alemania, y es que es muy importante conocer, ya hablamos del momento de prosperidad que se convirtió en el señuelo, en el imán para que miles, millones de personas del mundo entero decidieran embarcarse hacia España, pero pasa el gobierno Aznar, llega el gobierno Zapatero, se empiezan a sentir unos síntomas en la economía española, relacionado sobre todo con la crisis del sector inmobiliario, el financiero, el turístico, tal como aconteció en Estados Unidos. Nosotros lo llamamos crisis, pero hay quienes dicen, personas muy críticas, dicen que por qué llamar eso crisis, se trató de un robo monumental de los recursos de la gente. Pero ya eso será una reflexión política distinta. ¿En qué momento se empiezan a experimentar esos síntomas que la gente empieza a decir esto aquí se está poniendo color de hormiga, es mejor mirar hacia otro lado, volver a casa o dar el salto hacia Inglaterra, tratar de traspasar otras fronteras? ¿En qué momento se empieza a dar eso? Sí, digamos que España tiene una continuidad de prosperidad económica y de un auge para la inmigración hasta el año 2007, 2008, y es como a partir de esos años, más el 2008, cuando la gente ya empieza a asumir y el gobierno español comienza también a asumir oficialmente como una posición frente a la crisis económica, como estamos entrando en crisis, aquí hay que tomar medidas en el asunto. Es cuando se empiezan a ver los primeros brotes, pues obviamente de desempleados, de personas que quieren regresar, de personas ya que se quedan colgados para pagar el alquiler, las famosas hipotecas de los apartamentos, en los que muy buena parte de los inmigrantes pues se metieron, digamos, como medio para adquirir una primera vivienda. Y entonces eso tiene, digamos, unas cosas muy específicas, y es que desde esa bonanza que se vivió a finales de los 90 y comienzos del año 2000 para el inmigrante, donde todo era color de rosa, donde usted iba al banco y le prestaban para comprar el apartamento, donde te fiaban un carro último modelo, donde te dan tarjetas de crédito por todo lado, donde el banco te aprobaba créditos para irte de vacaciones a Colombia, etcétera, etcétera. Y llega un momento a partir del 2008, y es que cuando ya la economía no da, cuando empiezan ya a bajar las horas de trabajo, cuando comienzan a quedarse desempleados, pero también hay que añadirle una cosa, y es que en ese proceso de la inmigración en España, hay que reconocer que España, no sé si para bien o para mal, fue muy flexible con los condicionamientos para la reagrupación familiar. Entonces, para el año 2008 podemos decir que un muy buen porcentaje de las familias ya habían hecho todo el proceso de reagrupación. Es decir, ya estaba el papá, la mamá y en promedio 2 hijos, o en su defecto estaba uno de los padres con los hijos y las madres solteras con sus respectivos hijos. Entonces, veníamos de una dinámica donde yo estaba solo y me ganaba 1.200, 1.500 euros y enviaba aquí pues el 30% de ese salario y me quedaba un 70% allí para vivir muy bien. Y ese segundo paso, cuando ya aterrizamos a la realidad, que me encuentro con que ya tengo una familia allí para sostener, donde el colegio es caro, donde el transporte es caro, donde mi mujer no puede buscarse otro trabajo porque se tiene que quedar cuidando a los hijos, llevándolos al colegio, y donde esos 1.500 euros que yo me ganaba cuando estaba solo y me alcanzaban para vivir allá y vivir acá, ahora ya no me alcanzan para vivir allá. Con un agravante, la familia se reagrupa en el momento en que empezaba a escasear el empleo. Exactamente, porque todo el proceso de reagrupación de alguna manera es como la finalización de ese ciclo, pero que coincide también con la entrada de la crisis económica para la mayoría de los casos. Entonces, uno lo que empezó a ver son padres que se quedaron sin empleo, donde antes trabajaban los dos, pero ahora solamente trabaja uno, y no se podía entonces ya asumir todos los costos, porque hay que hacer la claridad también, es que no es lo mismo sostener 2 hijos en Colombia mandando euros que sostener 2 hijos en España con euros, viviendo allí y gastando en euros. Eso es un problema de regla de 3 sí, simple. Básico. Le hago una propuesta, vamos nuevamente a las calles y regresamos para retomar el diálogo.
Sí, claro. ¿A dónde? Me gustaría Estados Unidos. ¿Por qué? Porque, como dicen por ahí vulgarmente, es el país de las oportunidades. Sí, pero más a vacaciones que a vivir. ¿Por qué? Porque me parece que Colombia tiene mucho que hacer, pues hay mucho que hacer acá en el país como para irme a vivir allá, aunque igual es respetable cualquier posición, ¿cierto? No. ¿Por qué? Porque yo pienso que es un error. O sea, lo que uno vaya a conseguir allá, lo consigue acá. Solamente hay que trabajar muy duro. Sí, claro. A Brasil o a Roma, por cuestiones de mi trabajo. Hago diseño gráfico, hago historietas, música, entonces pues acá no hay oportunidades para eso. Acá es muy difícil trabajar, no hay trabajo. Y cada vez que uno plantea buenos trabajos, entre mejores la persona de acá, más puertas le cierran aquí en el país. Acá tiene que ser uno re malo para poder trabajar. Y no, buscando como oportunidades en otras partes, a ver. No, de ninguna manera. ¿Por qué? Pues estoy muy mañana acá. No, por ahora no. ¿Por qué? Mantengo muy contenta acá. No, en ningún momento. ¿Por qué? Porque aquí en Colombia vive muy bueno y no hay necesidad de pronto a conocer, que sí. No, ¿Por qué? porque aquí se vive muy bueno. Después de escuchar a la gente, seguimos conversando con Carlos Orozco, responsable de investigaciones en AESCO Colombia, porque aquí a todas estas aparece una pregunta: ¿y el papel del Estado colombiano qué? El acompañamiento frente a esos nacionales que se asentaron en territorio español y que, ojo, con sus remesas estaban manteniendo el dinamismo en amplios sectores de la economía. Eso lo reconocen aquí el Banco de la República, los gremios de la producción. De no ser por los recursos que enviaban y que a pesar de todo siguen enviando los bonos que están en el exterior, el panorama de la economía colombiana sería todavía más delicado. Sí, Gustavo, yo creo que ese es el tema más sensible del asunto. O sea, la política migratoria en este país ha sido no tener política. Y eso se ha replicado, pues obviamente, en los departamentos y en los municipios. Pereira, con el mayor índice de intensidad migratoria, no tiene todavía una política migratoria clara. Estamos ahí dando los primeros pasitos. El 34% de la población pereirana está en el exterior. Estamos hablando de alrededor de 152.000 personas en el exterior. Estamos hablando que el 28% de la población del departamento está en el exterior, lo que equivale a unas 262.000 personas. De lo que estamos hablando en cifras reales es que por concepto de remesas en los últimos 10 años a este país entran más o menos anualmente 500, a la región, para el país entran 4.500 millones de dólares promedio en concepto de remesas. Para Risaralda específicamente entran alrededor de 520 millones de dólares anuales en concepto de remesas. Eso, para que ubiquemos a los televidentes, es más o menos 3 veces el presupuesto del departamento. O sea, lo que estamos hablando es de grandes cantidades de dinero. Entonces, para el gobierno, tanto nacional como regional como local, ha sido muy fácil recibir dinero sin tener que comprometerse con nada. Entonces, uno escuchaba a senadores, a parlamentarios, a concejales, inclusive a alcaldes de nuestras localidades diciendo que, claro, es que lo mejor que puede hacer la gente es irse para el exterior. Es irse para el exterior, porque de alguna manera eso pues te quita presión al desempleo, a los servicios de salud, a los servicios educacionales, etcétera, etcétera. De lo que estamos hablando en términos prácticos es que hay un montón de gente mandándome un montón de dinero sin que el Estado le tenga que dar absolutamente nada. Lo que pasa es que eso es también reconocer que el modelo de desarrollo económico fracasó. Claro, por supuesto, Gustavo, es que de lo que estamos hablando en términos generales en este país es que si usted tiene 4,5 millones de colombianos en el exterior, tiene más de 3 millones de desplazados y tiene otro tanto de desempleados, de lo que estamos hablando es que el 25% de la población de este país, el Estado no le garantiza los derechos mínimos al trabajo, a la salud, a la vivienda, y eso se ve traducido pues
en ese tipo de cosas, La gente, en la ausencia de Estado, en la falta de condiciones mínimas, en la falta de garantías mínimas por parte de sus gobernantes, se ve obligado a salir del país. De alguna manera, Gustavo, de lo que estamos hablando en estos procesos migratorios, no es tanto de procesos migratorios como de un desplazamiento económico forzado. Usted me lleva a recordar ese viejo proverbio oriental que dice: palabras más, palabras menos, dime de qué presumes y te diré qué te hace falta. Debe ser por eso que en Colombia hablamos tanto de prosperidad, sobre todo desde la llegada del presidente Santos al poder. Hablamos tanto de prosperidad porque no la tenemos, o porque la tiene un sector reducido de la sociedad. Y esa ausencia de prosperidad es lo que explica en gran parte, si no en toda, que a pesar, porque esa es otra de las características que es muy importante abordar, a pesar de la crisis en Europa, en los Estados Unidos, la gente sigue saliendo del país, o por lo menos sigue intentándolo. Sí, por supuesto, Gustavo. Nosotros estamos asistiendo no tanto a un proceso de retorno, sino a un proceso de remigración. La gente lo que está haciendo es regresándose desde España o regresando desde Estados Unidos a sus localidades de origen y hacen una radiografía muy sana de la situación. Mire, volvemos después de 6, 7 años a Pereira y las condiciones siguen siendo iguales o peores. Entonces lo que la gente está haciendo ahora es reemigrando nuevamente a países como Brasil, Costa Rica, Chile o Argentina. Para aquellos colombianos que, por ejemplo, en España adquirieron la nacionalidad en los últimos años, esos colombianos lo que están haciendo es haciendo un proceso de reemigración desde España hacia Alemania, hacia Suiza, hacia toda la región de la Unión Europea, que les permiten condiciones de legalidad ya bajo la figura de ciudadano, porque tienen la nacionalidad. O sea, cuando vos tenés la nacionalidad española, accedes a otra cosa que es el pasaporte europeo. Y el artículo 14 del Tratado de la Unión Europea reconoce que todas las personas serán iguales en todos los países que integran. El pasaporte comunitario. El pasaporte comunitario, por supuesto. Entonces, lo que estamos diciendo en la práctica es que todos los colombianos, o más bien todos los inmigrantes que habían en España, y que adquirieron la nacionalidad y que tienen la posibilidad, lo que están en un proceso de remigración, porque no ven un futuro o unas posibilidades claras para regresarse a Colombia o Ecuador, a sus diferentes países de origen. Entonces lo que optan es por un tercer país, como Alemania, como Suiza, donde la crisis no ha afectado tanto. Y eso es lo que está sucediendo. Por eso cuando vemos los datos del Banco de la República, por ejemplo, los últimos datos dicen que las remesas solo han caído un 15% para el país. Para Risaralda han caído un 40%, ¿cierto? Y eso es consecuencia también de que es que la mayor parte de la población de Risaralda está en España. Como la crisis ha tocado especialmente a España, eso se ve reflejado en la remesa. Pero sin embargo es muy importante lo que vos anotar, Gustavo, y es que a pesar de eso la gente no deja de enviar el dinero. ¿Y por qué no lo deja de enviar? Porque es de lo que se habla en la teoría de las migraciones como salario compartido. Yo tengo que vivir allá, pero también tengo una obligación aquí, y tengo que seguir enviando como sea. Y eso se traduce en ¿qué? En unas condiciones de precariedad para los inmigrantes en los países donde han llegado, y es que si yo hace 3 años vivía solo en un apartamento y podía enviar el dinero a mi familia, yo ahora lo que tengo que hacer es compartir el apartamento para poder bajar costos allá y que mi familia no pase necesidades aquí. Y bajarle la calidad a la alimentación y no gastarse un peso en recreación. El uso lúdico del tiempo libre desaparece por completo. Sí, por supuesto. En AESCO, con la Universidad de Alicante de España, venimos desarrollando una investigación con referencia a lo que es el retorno, las remesas y la crisis económica. Y hay datos muy interesantes. Dice, por ejemplo, más del 60% de la población en Colombia que recibía remesas desde España reconoce que a partir del 2008 le han bajado el monto de las remesas o se las han suspendido. Hay datos interesantes, por ejemplo, más o menos el 10% de la población colombiana que tiene familiares en el exterior, en algún momento le ha tenido que enviar remesas de aquí para allá, por factores obviamente como el desempleo, o porque tiene deudas en el país donde está, o porque simplemente no tiene para vivir. Entonces, es como para mirar también la magnitud, cómo ha tocado la crisis, no solamente al país, sino a los inmigrantes que están allá en España. O sea, de lo que estamos hablando, Gustavo, es que hoy por hoy, en la España de hoy del 2012, tiene unos índices de desempleo superiores al 22% y especialmente para la población migrante ya supera el 33%. Carlos, mencionamos de paso un componente vital aquí y es el de las políticas públicas migratorias
desde lo nacional, lo local y lo regional, o mejor dicho, en el caso colombiano, de la ausencia de políticas públicas migratorias. Vamos a una nueva pausa y en la parte final abordamos ese aspecto que, insistimos, es esencial, no solo para entender, sino para gestionar la migración de una manera propositiva. Ya volvemos.